ácido base. No se escucha la presentación. Ahora sí se ve. Se ve y se escucha. Ya. Vamos a repasar algunos conceptos de este tema. Para repasar, ¿qué es el pH? Sabemos que este va a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, el cual nos va a determinar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Por ende, ¿qué es un ácido? Es una sustancia que va a ser capaz de aceptar protones, mientras que de ceder protones, mejor dicho, mientras una base va a ser una sustancia capaz de aceptar los hidrogeniones, los protones. Y la acidemia se va a caracterizar o nos va a indicar un pH sanguíneo menor a 7,35, uno por el cual el pH se va a volver más ácido, va a haber un incremento de la concentración de hidrogeniones, y la alcalemia se va a caracterizar por un aumento en el pH relacionado pero con mayor de 7,45. Ahí hubo una equivocación, van a disculpar. Y una acidosis se va a referir a una acumulación de ácidos y la alcalosis a una acumulación de bases. ¿Y qué es un amortiguador? Va a ser una sustancia capaz de aceptar o ceder hidrogeniones, lo cual va a atenuar o va a tratar de mantener el pH dentro de sus valores normales. Ahora, vamos a continuar con la exposición viendo lo que es acidosis metabólica. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Pueden escucharme? Escucha bien. Con eco, tal vez tienes que silenciar uno de tus dispositivos. Ya. Ahora sí. Mucho mejor. Bueno, vamos a continuar con la exposición mencionando lo que es la acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica es uno de los trastornos más importantes, ácidos básicos, que se caracteriza por lo que es la disminución del pH. Ello va a llevar a lo que es el aumento en la concentración de hidrogeniones y por ende tiene como principal característica la disminución primaria en la concentración del bicarbonato. Ello también conlleva lo que es una disminución secundaria de la presión del dióxido de carbono. Entonces, ¿en qué va a relacionarse todo esto? En la disminución del pH, el aumento de la frecuencia respiratoria, produciendo lo que es la disminución de la presión de dióxido de carbono. Entonces, dentro de las etiologías más importantes está lo que es el déficit de base o exceso de ácido, diarreas, fístula intestinal, fallo renal, cetoacidosis diabética o en la acidosis láctica, como son en los pacientes que están cursando con shock. Entonces, para que podamos recordarnos, la acidosis metabólica son las tres flechitas abajo. Hay una disminución del pH, una disminución de la presión del dióxido de carbono y hay una disminución del bicarbonato. Siguiente, por favor. Como mecanismos compensatorios, son dos puntos importantes de los que quiero recalcar. En la acidosis metabólica hay los cambios del pH plasmático que se minimizan, ¿no? Como dos puntos importantes está inicialmente por compensación respiratoria y aquí es lo que presenta la característica, ¿no? La respiración de Kussmaul. Y como segundo punto, a largo plazo se produce un ajuste más fino mediante la alteración de la cantidad de iones de hidrogeniones y bicarbonato que excretan a nivel renal. Entonces, la principal compensación en una acidosis metabólica estaríamos hablando que es una compensación respiratoria. La acidosis metabólica hay una disminución del pH que estimula lo que es la respiración. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, está lo que es la hiperventilación compensatoria, lo que acabo de mencionar.
La hipotensión, arritmias ventriculares, el deterioro del nivel de conciencia son pacientes que llegan a estar en un estado de confusión. Puede cursar con hipercalemia, hipercalcemia y son pacientes que generalmente están con náuseas y vómitos. Entonces, cabe recalcar, ¿no?, que por cada milimol litro de bicarbonato que disminuye, la presión de dióxido de carbono debe disminuir entre 1 a 1,5 milímetros de mercurio. Y si la presión de dióxido de carbono no es la esperada, existe otro trastorno. Y aquí podríamos estar hablando de un trastorno ya descompensado del paciente. ¿Cómo calculamos la presión de dióxido de carbono esperado? Mediante la fórmula de Winter, que es 1,5 por el bicarbonato que tengan del paciente más 8. Y eso tiene que salir el resultado más menos 2. Entonces, si hablamos de una presión de dióxido de carbono que se encuentra alta, estaríamos hablando de una acidosis respiratoria. Si estamos frente a una presión de dióxido de carbono baja, estaríamos hablando de lo que es una alcalosis respiratoria. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo utilizando lo que es la fórmula, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con un pH de 7,3, un bicarbonato de 13 y una presión de dióxido de carbono de 27. Estamos frente a una acidosis metabólica, efectivamente, porque tanto el pH como el bicarbonato como la presión de dióxido de carbono están bajas. Entonces utilizamos la fórmula que acabo de mencionar, 1,5 por el bicarbonato, que es 13, y eso sumamos más 8, que nos salía 27,5. Entonces, redondeando sería 28, que estaría más menos 2 a lo que es la presión de dióxido de carbono. Por ende, lo definimos como una acidosis metabólica compensada. Abajito vemos una tablita igual que es muy importante, tal vez no podamos tenerlo de memoria, pero podríamos tenerlo como en nuestro cuadernito para poder, en el momento de evaluar al paciente, poder medir estos parámetros también. Siguiente, por favor. También voy a hablar un poquito de lo que es el anion gap, hiato aniónico o brecha aniónica. ¿Qué se define, cómo se define como esto? Son aquellos que están formados tanto por aniones de ácidos orgánicos, como es el lactato, piruvato, entre otros, así también como son los ácidos inorgánicos, como son los sulfatos, fosfatos y la carga aniónica de la albúmina. Entonces, básicamente es el diferencial de los cationes y de los aniones. El valor normal dentro de alguna literatura lo manejan de entre 8 a 12 o de 12 más menos 2. Siguiente, por favor. Eso es lo que yo nosotros decimos. podemos ir, ¿ve? Bueno, entonces, siguiendo con lo que es el anion gap, aquí vemos el valor, ¿no? ¿Cómo podemos sacar? Es una fórmula igual que está ahí, es el sodio menos el bicarbonato más el cloro. Ejemplos, generalmente estos pacientes pueden clasificarse en dos: una acidosis metabólica con anion gap normal, como son sobre todo en aquellos pacientes que cursan con diarrea, y también tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentado, aquellos pacientes, por ejemplo, que están cursando con cetoacidosis diabética, acidosis láctica o intoxicación por alcohol, ¿no? Siguiente, por favor. En resumen, el anion gap es un valor calculado que representa la diferencia entre cationes y aniones no medidos por técnicas habituales de laboratorio. Vuelvo aquí a mencionar tal vez para que podamos tener también en cuenta ejemplos, ¿no?, de un anion gap aumentado, cetoacidosis, acidosis láctica o intoxicaciones o en uremia, y en la unión gap normal, aquellas pérdidas gastrointestinales, como son sobre todo las diarreas, ¿no? Aquellos pacientes que nos llegan deshidratados por alguna infección gastrointestinal. También podemos hablar de algunas lesiones renales, uso de resinas de intercambio aniónico. Entonces, a un poquito más de su fisiopatología, aquellos que tienen su gap elevado es por ganancia neta de los ácidos, aquellos ácidos tanto endógenos como exógenos. Aquellos que tienen gap normal son pérdidas de bicarbonato que pueden cursar con una hipercalemia o hipocalemia. Siguiente, por favor.
Modificaciones o normalización del GAP esperado. Entonces, el anión GAP está formado principalmente por albúmina. Al tener la carga negativa, puede llegar a modificar lo que es el pH. Y más adelante vamos a mostrar también un ejemplito. Siguiente, por favor. Entonces, un paciente que tiene 2 gramos por decilitro de albúmina presenta la siguiente gasometría. Tiene un pH de 7.4, una presión de dióxido de carbono de 40, un bicarbonato de 24, sodio de 142, potasio de 3.8 y un cloro de 104. Entonces, podemos calcular mediante la fórmula que ya mencioné hace ratito, que es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Llega a salir 14. Entonces, un GAP normalizado llega a ser 7. ¿Por qué? Porque el 12 que nos salió hace rato, el gap esperado como normal, llegamos a restar lo que es el 2.5 por 2 y nos sale 7. Siguiente, por favor. El tratamiento. Básicamente se trata de tener en cuenta los siguientes objetivos. Mejora la acidosis metabólica al mejorar lo que es la perfusión en el paciente con sepsis. Mejora la acidosis metabólica al mejorar o corregir lo que es la hiperglucemia, cetonuria y glucosuria en aquellos pacientes que están cursando con cetoacidosis diabética o al disminuir las pérdidas gastrointestinales en el paciente con diarrea. ¿Cómo corregimos? Podemos hacer una corrección lenta por vía endovenosa o vía oral, o también una corrección rápida por vía endovenosa mediante estas fórmulas, ¿no? 0.6 por el peso, por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato real. Esto en ml del bicarbonato sódico al primer molar se debe infundir entre 12 a 24 horas, se lo recomienda. Cuando hablamos de una corrección rápida, estaríamos hablando en infundir al primer molar en 1 a 2 horas. Entonces, ahí abajito igual tenemos un ejemplo, un paciente que pesa 10 kilos con un bicarbonato de 13, estaríamos con un bicarbonato súper bajo. Entonces, vamos a hacer la corrección con la fórmula que nos saldría 30.000 equivalentes. Esto también hay que tener en cuenta estos puntos. Si el pH es cercano a 7.20, no es necesario que sea mayor, ya que puede ser peligroso corregir de una forma brusca. Y el bicarbonato plasmático de 12 o 15, según se trate de acidosis metabólica, ya sea el GAP aumentado o hiperclorémica respectivamente. Entonces hay que tener estos parámetros al momento de realizar la corrección, es decir, el bicarbonato deseado no necesariamente tiene que llegar al límite. Estaríamos corrigiendo de una forma muy brusca y podría llegar a ser peligroso. Siguiente, por favor. Aquí muestro un ejemplito, lo que es el peso, un paciente con un peso de 12 y un bicarbonato de 10 miliequivalentes por litro, que sí estaría muy bajo. Nuevamente usamos lo que es la fórmula, que nos sale 18 miliequivalentes de bicarbonato, que podemos diluir a lo que es el sexto molar. Entonces, hacemos la regla del PRES, nos sale 90 ml de solución dextrosa o agua destilada. Y esa va a ser nuestra indicación, ¿no? El plan de corrección rápido, 90 ml, solución dextrosa al 5%, se debe poner 18 ml de bicarbonato y se debe infundir en 1 a 2 horas. Siguiente. Estos son algunos puntos también importantes. Con el pH se encuentra entre 7.10 a 7.20 se sugiere. Si la causa se debe a una pérdida de bicarbonato, ya sea una infección gastrointestinal, estaríamos frente a una EDA, podríamos mantener un bicarbonato cercano a 15 miliequivalentes por litro, porque requiere mucho tiempo la regeneración renal de bicarbonato. Entonces, si la causa es la titulación, estamos hablando frente a una acidosis láctica o una intoxicación, hay que mantener un bicarbonato cercano a lo que es 12 miliequivalentes por litro. Y esto se debe para mejorar la causa o eliminar el tóxico, ¿no? Esto, el hígado y el riñón son capaces de regenerar rápidamente el bicarbonato titulado. Y vuelvo a mencionar el cuadrito que mencioné hace ratito. No necesariamente tenemos que llegar a un pH ideal. Podemos manejarlo para no subirlo bruscamente y tener un bicarbonato plasmático entre 12 o 15 según se trate, ¿no? La acidosis metabólica, ya sea un GAP aumentado o normal.
Bueno, continuando con la exposición y los trastornos ácido-base, vamos a continuar con la acidosis respiratoria. Básicamente, como generalidades, otro de los desequilibrios ácido-base que tenemos de importancia es la acidosis respiratoria. Este se define por una concentración parcial de CO2 mayor a 44, mayor a 44 y un pH arterial que sea menor a 7,35. Como podemos ver en el cuadro de la derecha, en el dibujo, tenemos los dos principales puntos de control del equilibrio ácido-base. Arriba tenemos a los pulmones y por debajo los riñones. Entonces, vemos también que ahí el equilibrio está dado por ambos componentes. En los pulmones por la producción y eliminación de CO2 y en los riñones también por la producción y eliminación de bicarbonato. Estos dos van a ir interviniendo en el equilibrio de una manera pues, de una manera conjunta, siendo que si aumenta uno, el otro va a repercutir o va a tratar de compensar el otro. Siguiente, por favor. Entonces vamos a revisar un poco de cómo es la fisiopatología de esta compensación, o por lo menos cómo la concentración de CO2 puede afectar al pH. Primero, podemos ver que al cesar la respiración, la presión parcial de CO2 va a incrementar de 3 a 6 milímetros de mercurio por minuto. Ahora, también tenemos que saber que en estado de reposo la concentración de CO2 es de 200 ml por minuto, pero que en el cuerpo por un metabolismo normal el consumo es de 250 ml por minuto, entregando una relación de consumo de 0,8. Y que cada milímetro de mercurio que incrementa la presión parcial de CO2 incrementa también el flujo sanguíneo cerebral en 1 a 12 ml por cada 100 gramos de masa encefálica. Entonces podemos ver que el aumento de concentración de dióxido de carbono es, o sea, mientras menos respire el paciente, mientras más se retenga, va a tener más efectos dentro del paciente y donde más se teme que tenga los efectos, pues es en el flujo sanguíneo cerebral. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los mecanismos de compensación, como ya dije, si hay una afección en la parte respiratoria, si es que existe una acumulación de CO2 por parte de los pulmones, ya sea porque no se está exhalando, o sea porque se está acumulando, o sea porque se está produciendo en mayor cantidad, la compensación va a ser por vía metabólica y esta tiene un límite que es de 12 a 20 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Ahora, esta compensación puede ser de dos formas. Una es la compensación aguda y otra es la compensación crónica. En la compensación aguda, he colocado cómo el bicarbonato va a cambiar con relación a la presión parcial de CO2 y cómo el pH va a cambiar con relación a la presión parcial de CO2. Primero, en cuanto al bicarbonato, al ver una compensación en la fase aguda, vemos que el incremento de 0,1 mil equivalentes de litro de bicarbonato va a causar que la presión parcial de CO2 aumente en 1 milímetro de mercurio. Por el otro lado, en cuanto al pH, vamos a ver que por cada 0,08 de pH va a aumentar la presión parcial de CO2 de cada 10 milímetros de mercurio. Por el otro lado, en cuanto a la compensación crónica, vamos a ver que el bicarbonato, al ya el paciente estar expuesto por un tiempo más prolongado, por menos más de 24 horas, a un trastorno a un aumento de la presión parcial de CO2, va a requerir el aumento de bicarbonato, va a tener menos repercusión. Ya como el cuerpo va a estar más acostumbrado, va a tener más tiempo de poder amortiguar los incrementos de presión parcial de dióxido de carbono. Por tanto, cada milímetro de mercurio de dióxido de carbono que incremente va a necesitar el incremento de bicarbonato de 0,4. Por tanto, va a tener una menor repercusión en el pH, siendo que 0,03 de pH van a cambiar por cada 10 milímetros de mercurio, a diferencia, como podemos ver en la parte de la compensación aguda, que son 0,08. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a ver que la etiología acá la divide en como en cinco sistemas.
pero todas tienen que ver netamente con la parte respiratoria. Por ejemplo, trastornos del sistema nervioso central que de alguna forma comprometan el aspecto respiratorio, como son pacientes en coma, intoxicados, pacientes que tengan alguna lesión de centros respiratorios, o pacientes que tengan lesiones musculares, como parálisis flácidas, convulsiones prolongadas, o pacientes con trastornos del esqueleto, como escoliosis severas, pectum excavatum, que tengan algún tipo de restricción a nivel de la caja torácica. De igual forma, enfermedades del parénquima pulmonar y vías aéreas. Por ejemplo, pacientes que padezcan de apneas obstructivas y edemas. De igual forma, el aumento de producción de la CO2, como por ejemplo pacientes quemados que están expuestos a una inhalación de CO2 y además pacientes que presenten hipertermia maligna. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas, se pueden dividir estos en tres grupos principales, en signos que afecten el estado de conciencia, signos que afecten, tengan repercusiones motoras o signos que tengan repercusiones en la piel. En cuanto a al estado de conciencia, pacientes que puedan presentar estupor, cardiocefalea o coma relacionado con una exposición o aumento de producción de la CO2. En cuanto a los signos de motores, pueden ser pacientes que presentan asterixis, temblores, mioclonus. En cuanto a manifestaciones cutáneas, eh, piel moteada, diaforesis, piel caliente o rubicundez. Serían todos estos síntomas de una acidosis respiratoria por aumento de una concentración de CO2. Ahora, el manejo de la acidosis respiratoria. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de la acidosis respiratoria, se va a manejar de las dos formas. Como hemos visto, la acidosis respiratoria va a tener como que dos fases. La fase de la acidosis respiratoria aguda y la crónica. La aguda es aquella que va a ser en menos de 24 horas y la crónica que va a ser aquella que va a ser en más de 24 horas. En la fase aguda se define al paciente que tiene una alteración en el pH, o sea, un pH menor a 7.35 con una concentración de PCO2 de 60 a 70 y esto acompañado de inestabilidad hemodinámica. Primero se debe causar la causa de base del trastorno, que como les dije ya hace un momento, debe ser siempre de un aspecto respiratorio. Debe haber mayor producción o restricción. Se trata primero de esa causa, luego se asegura el estado adecuado hemodinámico, circulatorio y respiratorio, y posteriormente, eh, si se ha revertido la causa y a pesar de esto no existe una reversión del trastorno ácido-base, se necesitaría tal vez un soporte de ventilación mecánica. Esta puede ser invasiva o no invasiva. Posteriormente, si se trata de una acidosis respiratoria crónica, esta se define como aquella que tiene un pH normal, pero con una concentración parcial de dióxido de carbono de 60 a 70, que es la misma que se ve en el trastorno agudo. Y este paciente, a diferencia del agudo, tendría que estar estable hemodinámicamente. Por tanto, el tratamiento, al estar el paciente estable, pero sí viendo que hay una presión parcial de dióxido de carbono elevada, solamente se podría complementar el tratamiento con aporte de sustratos energéticos de producción baja de CO2, aquellos que nos den una relación de consumo menor a 0.8, por lo menos cercana a la misma, tales como los carbohidratos, proteínas y lípidos, y en este cuadrito acá nos dice los valores que nos dan cada uno, siendo que nosotros deberíamos escoger aquel que nos da menor consumo para que ayudemos al paciente a tener menor producción de CO2. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar sobre lo que es la alcalosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a definir qué es lo que es la alcalosis. Es un trastorno del equilibrio ácido-base que nos va a inducir la acumulación de bases. Y la alcalemia es una alcalosis que nos va a generar un pH mayor a 7.45. La alcalosis puede ser de dos tipos, metabólico o respiratorio. Si hablamos de metabólico, nos vamos a ir al aumento, va a estar relacionado con el aumento del bicarbonato. Y si hablamos de respiratorio, va a estar relacionado con la disminución de lo que es el dióxido de carbono. Como bien ya se mencionó bastante, existen dos órganos que participan en la regulación de este equilibrio ácido-base,
que son los riñones y los pulmones, dos órganos importantes. El riñón a través de la reabsorción y la eliminación de lo que es el bicarbonato y la eliminación y reabsorción de lo que son los hidrogeniones. Y por la parte respiratoria va a ser la eliminación del dióxido de carbono. Tenemos que tener en cuenta qué vamos a evaluar. En este caso tenemos que evaluar lo que es el pH, el bicarbonato, la presión de dióxido de carbono, el anión gap y el exceso de base. Siguiente, por favor. Bien, como ya se mencionó bastante sobre la fisiopatología, acá vamos a hacer un repaso. Decimos que los tejidos van a generar lo que es el dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono a través de la enzima anidrasa carbónica va a formar lo que es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en lo que es el bicarbonato y los hidrogeniones. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya dijimos, para llamar una alcalosis tenemos que tener el aumento del pH, que va a ser la disminución de los hidrogeniones. Entonces vamos a tener un pH mayor a 7.45. Tenemos que identificar ahora cuál va a ser el trastorno primario. Ahora estamos hablando de lo que es una acidosis una alcalosis metabólica. Por ende, vamos a decir que el trastorno primario va a ser el aumento del bicarbonato. Y secundario a esto como mecanismo compensador va a ser el aumento del dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablamos qué situaciones nos van a generar una alcalosis metabólica. Tenemos entre estos los que van a generar una alcalosis por ingesta, por sobrecarga alcalina, que puede ser el consumo de ya sea oral o intravenoso de bicarbonato. Aquí un dado ejemplo de los pacientes que realizan hemodiálisis, también en las nutriciones parenterales, pero el más frecuente va a ser por pérdidas de hidrogeniones. Entre las pérdidas de hidrogeniones tenemos a dos tipos. Ya puede ser pérdidas de hidrogeniones en la parte gástrica o por la parte renal. En la parte gástrica va a ser los vómitos, también el uso de una sonda nasogástrica, aspiración, nos va a ocasionar una pérdida de hidrogeniones, o renal, el uso de diuréticos, o una patología de base que puede ser hipermineralocorticismo. También tenemos otra clasificación que esto va a ser en base a la respuesta del cloro. Por eso se llama sensibles al cloro o resistentes al cloro. Los sensibles al cloro, que va a ser generalmente un cloro menor a 20.000 equivalentes, y los resistentes, que va a presentar un cloro mayor a 40.000 equivalentes. Esto va a ser más que todo en la respuesta al tratamiento que se va a dar a la infusión del cloro. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en lo que es la alcalosis metabólica? Podemos decir que van a ser inespecíficas, pero tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un pH mayor a 7.6, lo consideramos grave, ya que pueden presentar arritmias cardíacas, que sería la manifestación más importante que tenemos que tener en cuenta. A esto va asociado lo que es la hipoventilación, los síntomas musculares. Cabe recalcar que una alcalosis metabólica, el aumento del bicarbonato siempre va a estar relacionado con lo que es la disminución del cloro y la disminución del potasio. Ya vimos la causa, que van a ser la pérdida, los vómitos, y también perdemos lo que es los demás electrolitos importantes. Entonces van a aparecer los síntomas musculares, calambres, debilidad. A nivel del sistema nervioso va a existir un letargo, confusión, puede haber convulsiones, puede haber una hipotensión, también puede haber una hipertensión. Las arritmias que mencionamos, que generalmente se van a presentar con un pH mayor a 7.6, va a haber una alteración en lo que es la ventilación-perfusión. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué va a ocurrir cuando no estemos ante este trastorno? Pues en primera instancia va a ocurrir lo que es el mecanismo compensador. Va a disminuir la ventilación, se va a aumentar lo que es la presión de dióxido de carbono y va a generar más ácido carbónico. Por parte del riñón va a aumentar lo que es la excreción del bicarbonato y va a disminuir la excreción de los hidrogeniones.
Bien. ¿Cómo vamos a saber si está compensado o no está compensado? Dijimos que el mecanismo compensador va a ser la elevación del dióxido de carbono. Entonces, eh, sabemos que por cada miliosmol o miliequivalente del dióxido del bicarbonato va a aumentar el CO2 de 0,5 a 0,8. Y para verificar esto existe una fórmula que va a ser el PCO2 esperado. Va a ser 0,7 por bicarbonato más 21. Esto nos tendría que salir en una gasometría el valor de más que deseamos esperar. En caso sale el valor esperado, decimos que está compensado. Siguiente, por favor. Y el tratamiento básicamente se va a ir a lo que es la patología que está ocasionando. Como dijimos que lo más frecuente va a ser por pérdida de hidrogeniones, entonces en este caso se hará una reposición de líquidos, reposición de cloro, reposición de potasio, tratar la patología de base, los vómitos. En caso de que sea la etiología, los diuréticos, pues habrá que hacer un estudio de esto, ¿no? Y ver el retiro de los diuréticos. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a continuar viendo lo que es alcalosis respiratoria. Ya teniendo en cuenta los diagnósticos, vamos a ver que la alcalosis respiratoria es un desequilibrio ácido-base en el cual, mejor dicho, el cual se va a caracterizar por una disminución primaria de de la presión parcial del CO2, más que todo por una hiperventilación asociado a esta misma a procesos como por ejemplo de ansiedad, de miedo, de dolor, enfermedades metabólicas, fiebre, sepsis, estimulantes del sistema nervioso central, todos los factores que ocasionen una hipoxemia. ¿Cuáles vendrían a ser las causas de la misma? Por ejemplo, como hemos visto, el paciente va a ocasionar una hiperventilación, ocasionando una disminución de la presión parcial de oxígeno. Y los cuadros que pueden ocasionar el mismo pueden ser enfermedades que afecten a, o mejor dicho, patologías pulmonares, una neumonía, tromboembolismo, patologías hematológicas, una anemia severa, alteración a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, trauma cráneoencefálico, además también una hemorragias subaracnoideas u otro tipo de causas como hemos mencionado previamente, la ansiedad, el dolor, la fiebre, una insuficiencia hepática, una ventilación mecánica excesiva, nos pueden ocasionar un descenso de la PCO2. ¿Cómo se va a manifestar? Como se ha visto anteriormente, pueden haber manifestaciones agudas si el cuadro clínico es reciente, por ejemplo, irritabilidad, parestesias, calambres musculares, tetania, confusión mental. El paciente también puede llegar a convulsionar o también llegar a presentar vértigo, pero cuando el cuadro clínico ya es de larga evolución, ya es una alcalosis respiratoria crónica, el paciente puede estar asintomático o presentar solamente los signos y síntomas típicos de su patología de base. Ahora, ¿cómo se va a compensar? Hemos visto de que en una alcalosis respiratoria va a haber un incremento del pH ocasionado por un descenso de la PCO2 como alteración primaria, se podría decir, ya que el paciente está hiperventilando, está perdiendo bastante CO2, lo cual va a ocasionar que disminuya la formación de ácido carbónico y con ello incrementa la acumulación de las bases, por eso el pH va ascendiendo. Entonces, como hay un exceso de base en nuestro organismo, tenemos que disminuirlo de forma compensatoria. Entonces, el mecanismo compensatorio va a ser un descenso del bicarbonato. ¿Y cómo lo va a descender nuestro organismo? Uno va a ser disminuyendo su formación del mismo o aumentando la excreción del mismo a través de la vía urinaria, pero ya en un mayor tiempo de acción, o también ayudándonos en la retención de ácidos, o mejor dicho, de hidrogeniones o de protones. Pero hay que tener en cuenta
que por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que descienda, en un proceso o en una alcalosis respiratoria aguda, tenemos que tener un descenso del bicarbonato de 2000 equivalentes litro. Pero cuando el proceso ya es crónico, el bicarbonato tiene que ir descendiendo más aproximadamente 5000 equivalentes por litro. Y esto lo vamos a poder calcular con una regla de 3 simple. Y para el tratamiento de una alcalosis respiratoria, necesariamente tenemos que tratar la causa que esté ocasionando la hiperventilación en el paciente. Si está ansioso, hay que tratar la ansiedad. Si tiene dolor, hay que tratarlo. Y si está con fiebre, y así sucesivamente, de esa forma vamos a tratar su cuadro de base. Gracias. Buenas, buenas noches, doctores. Entonces damos la terminación de la disertación, unas cuantas palabras para terminar el tema. Tenemos que saber que estos trastornos son bien comunes, ¿no? No son raros, se presentan más que todo en pacientes hospitalizados y en su mayor parte en pacientes que están en las unidades de terapia. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de estos son a causa de una enfermedad preexistente o de una complicación de una patología. Entonces tenemos que estar alerta en cuanto a su presentación y para su corrección respectiva. También tenemos que tomar en cuenta de realizar la gasometría a la par los electrolitos para ir analizando cada caso en específico y no tener miedo en hacer el tratamiento y las correcciones respectivas que son individualizadas para cada paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber, uno, interpretar, saber diagnosticar la patología, si es sea acidosis, sea alcalosis o si es un componente mixto. Y por ende también para determinar un correcto tratamiento.